Todo comenzó el 3 de julio de 1994, en Bávaro, Wisconsin. Chris Steiner, un adolescente de 14 años, se fue a dormir temprano. Tenía que levantarse a la mañana siguiente para ir a trabajar a un McDonald's cercano. Pero cuando sus padres entraron a su habitación a las 6:15 am para poder despertarlo, la cama estaba vacía. Bajaron las escaleras y notaron algo inquietante. Una malla de ventana había sido cortada. Había huellas de barro dentro de la casa y la puerta principal estaba abierta. Pensaron que tal vez algún amigo de Chris se coló en la casa, lo despertó y ambos se escaparon en una típica travesura adolescente. Pero Chris nunca volvió, y conforme pasaban las horas, esta teoría empezaba a desmoronarse. Finalmente decidieron reportar su desaparición. 7 días después, el 10 de julio, 2 personas que iban en un jet ski por el río Wisconsin encontraron un cuerpo atorado entre unos troncos. Estaba hinchado y en avanzado estado de descomposición. Más tarde, mediante registros dentales, se confirmó que era Chris Steiner. La autopsia fue concluyente en una sola cosa: Chris había muerto ahogado, pero no había señales claras de que si fue un accidente, suicidio o algún asesinato. El caso quedó en el limbo, sin respuestas. Hasta que un año después, todo volvió a encenderse. El 29 de julio de 1995, Tad Phillips, un niño de tan solo 13 años, se había quedado dormido en el sofá de su nueva casa. En algún momento de la madrugada, medio dormido, sintió que lo levantaban del sillón. Pensó que era su padre llevándolo a la cama, pero cuando abrió los ojos, vio a un adolescente mayor completamente desconocido para él. Ese chico era Joe Clark, de 17 años. Clark se había metido a su casa sin permiso, y sin mediar palabra, lo cargó hasta la calle. Lo extraño es que luego le pidió que lo acompañara corriendo hasta su casa, y Tad, confundido y medio dormido, lo hizo. Corrieron juntos por más de 1 milla hasta llegar a una casa en ruinas. El lugar estaba en condiciones deplorables. Basura por todos lados, cosas apiladas, desorden total. Tad se sintió incómodo, pero Clark le dijo que había una fiesta, y que vendrían algunos de sus amigos. Incluso mencionó nombres reales que Tad conocía. Eso lo tranquilizó, al menos por un momento. Clark lo convenció de subir a una habitación, y ahí cambió todo. Lo lanzó a la cama y sin previo aviso le tomó la pierna y empezó a torcerle el pie con fuerza. Tad gritaba y suplicaba que se detuviera, pero Clark seguía, hasta que escuchó un crujido. Su tobillo se había roto. En medio del dolor, Tad se levantó como pudo y bajó las escaleras a saltos, pero Clark lo alcanzó. Lo golpeó brutalmente y luego tomó su pierna fracturada. La dobló hacia su cabeza y se dejó caer sobre ella, rompiéndole la cadera. Desde ahí, comenzó una pesadilla de casi 2 días. Tad fue torturado, golpeado y atormentado, especialmente en sus piernas. Si alguna vez te ha roto un hueso, sabrás que es de los peores dolores que puedes experimentar. Ahora, imagina que alguien deliberadamente siga rompiendo, doblando, torciendo y pisando esas fracturas, mientras tú gritas con una toalla en la boca. A ratos, Clark mostraba un lado amable. Le ponía medias blancas a modo de vendas, lo cargaba hasta el sofá y ponía la televisión. Hablaban como si fueran amigos, pero todo era parte de su retorcida fantasía. Le confesó a Tad que le encantaba el sonido de los huesos quebrándose, que había intentado romperse las piernas a sí mismo pero nunca lograba el ángulo correcto. Clark se excitaba mientras torturaba. A veces envolvía las piernas con medias y se masturbaba frente a Tad. Otras veces le colocaba aparatos ortopédicos y lo forzaba a caminar con los huesos rotos. Este ciclo se repetía, momentos de aparente calma seguidos de estallidos de furia. Le presionaba una almohada en la cara, lo golpeaba sin motivo y volvía a fracturarle los huesos que ya estaban destrozados. En una de esas salidas de la casa, Clark pensó que Tad no podría moverse con las 2 piernas rotas, pero Tad se arrastró afuera de la cama, bajó como pudo las escaleras y se desmayó del dolor. Clark lo encontró inconsciente. Como castigo, le saltó encima, le rompió las costillas y volvió a girar su tobillo roto como si fuera una liga. Cuando Tad ya estaba al borde de la muerte, con las piernas inflamadas y de color amarillo verdoso, Clark volvió a salir. Esta vez lo arrastró a un armario y lo encerró. Tad tanteó en la oscuridad y encontró una guitarra. Lo usó para romper la puerta y volvió a arrastrarse. Bajó las escaleras y llegó hasta el teléfono. Entre desmayos y lapsos de conciencia logró llamar a la policía. No sabía la dirección exacta, pero dio una descripción y el nombre de su captor. Eso bastó. Tras 43 horas de tortura, la policía llegó. Lo que encontraron fue indescriptible. Un niño con las piernas totalmente destrozadas, huesos salidos, sangre interna acumulado, brazos torcidos, costillas fracturadas, y aún así,
Tad sobrevivió y pudo contarlo todo. Joe Clark fue arrestado. En su casa encontraron cientos de pares de medias blancas y, lo más perturbador, un cuaderno con 18 nombres de chicos locales, divididos en 3 columnas: conocer, puede esperar y cosa de piernas. El nombre de Tad estaba en esa última columna. Clark le había confesado que ya había hecho lo mismo con otros 2 chicos. Uno de ellos dijo se llamaba Chris. Esto llevó a reabrir el caso de Chris Steiner. Exhumaron su cuerpo y esta vez vieron lo que antes no habían detectado. Las piernas de Chris habían sido rotas exactamente igual que las de Tad. Todo apuntaba a que Clark lo había torturado y luego arrojado al río para poder deshacerse de él. Clark negó todo. Dijo que no recordaba nada, pero fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Nunca se supo quién fue el tercer chico. Tal vez Joe mintió. Tal vez simplemente nunca encontraron el otro niño. Lo cierto es que gracias al valor de Tad, se pudo frenar a un sádico que tenía toda una lista de víctimas en espera. Y lo más increíble es que después de varias cirugías, Tad volvió a caminar. Apareció en algunos programas de televisión, relatando su historia con una fuerza impresionante. Y aunque esta historia es absolutamente aterradora, también es un testimonio de supervivencia.